Casi todo el mundo ubica a Santa Claus. El traje rojo, la barba blanca, el jo, 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 es inconfundible. Pero si le escarbamos un poquito, la historia se vuelve, bueno, increíblemente extraña. No es un simple cuento de Navidad, es un viaje de casi 1700 años. Y empieza con una persona de carne y hueso, un obispo del siglo IV en lo que hoy es Turquía. Así que la misión de hoy es justo esa: desmenuzar cómo este santo se transformó paso a paso en el ícono global que tenemos ahora. Vamos a ver al hombre real, sus leyendas, el robo de sus huesos que lo llevó a Italia. Que esa es una historia en sí misma. Totalmente. Y luego cómo se mezcló con tradiciones en Europa y al final su reinvención total en Estados Unidos. Para guiarnos en esto tenemos una pila de artículos académicos, biografías y crónicas culturales. Y lo que es realmente fascinante es que esta no es una historia lineal. O sea, no es una evolución de A a B. Es un caso de estudio perfecto de lo que se llama convergencia cultural. Es como si muchas tradiciones, leyendas, intereses comerciales y hasta propaganda política se le hubieran ido pegando al personaje, ¿no? Como una bola de nieve que no ha dejado de crecer. Una bola de nieve que empezó en un lugar bastante cálido. Para entender al Santa Claus del centro comercial, dices que primero tenemos que entender al hombre y al mundo en el que vivió, que era el Imperio Romano tardío. Exacto. Un lugar y una época que no se parecen en nada al Polo Norte. Para nada. Estamos hablando de un mundo en plena transformación, de crisis, de cambios religiosos brutales. Ese es el contexto de nuestro protagonista. Ok, pues empecemos por ahí. ¿Quién fue este hombre, Nicolás? Y lo primero que me salta es que a menudo se le llama Nicolás de Bari, pero según nuestras fuentes, él nunca pisó Bari en su vida. Exacto. Ese es el primer giro de la trama. Él nació mucho antes, por ahí del año 270 después de Cristo, en Patara. Eso es una ciudad portuaria en la región de Licia, en la costa sur de la actual Turquía. Nació en una familia griega, muy adinerada, y, esto es crucial, cristiana, en una época en la que ser cristiano te podía costar la vida. Y por lo que veo en las biografías, la tragedia lo golpeó muy joven. Sus padres murieron en una epidemia, dejándole una fortuna inmensa, lo que me imagino que para un joven de esa época era, pues, un boleto para una vida de excesos. Pudo haberlo sido, claro, pero él tomó un camino completamente distinto. Decidió usar toda su herencia para ayudar a los necesitados, pero de forma anónima. Y de esa decisión nace la leyenda más famosa y la que define su carácter para siempre. La de las 3 hijas, ¿cierto? La misma. La historia cuenta que había un hombre que había caído en la pobreza y no tenía dinero para la dote de sus 3 hijas. Y en ese contexto, sin dote, el futuro más probable para ellas era la prostitución. Una situación desesperada. Y aquí es donde entra Nicolás, pero no llega como un héroe a la luz del día, sino que actúa en secreto. Exactamente. Durante 3 noches seguidas, se acercó a la casa y sin que nadie lo viera, arrojó una bolsa llena de oro por la ventana, una por cada hija. Con ese dinero, el padre pudo casarlas honorablemente y salvar su futuro. Ese acto de generosidad anónima es la semilla de todo lo que vendrá después. Oye, y en algunas versiones de esa leyenda que he leído, se dice que una de las bolsas de oro cayó dentro de unas medias o calcetines que estaban colgados en la chimenea para secarse. Eso ya empieza a sonar familiar, ¿no? Definitivamente. Esos pequeños detalles son los que se quedan en la memoria colectiva y reaparecen siglos después. Pero esa no es la única historia que lo vincula con la protección de los más jóvenes. Hay otra mucho más oscura, casi de película de terror. A ver, cuenta. Se le conoce como el milagro de los 3 niños resucitados. La leyenda dice que durante una terrible hambruna, un carnicero malvado secuestró a 3 niños, los asesinó, los descuartizó y los metió en un barril de salmuera para vender su carne como si fuera cerdo. ¡Qué horror! Años después, Nicolás, ya siendo obispo de la ciudad de Mira, pasó por la posada del carnicero, y esa noche tuvo un sueño que le reveló el crimen. No bueno. ¿Y qué hizo? Se levantó, fue directamente al barril, rezó e hizo la señal de la cruz sobre él. Y según la leyenda, los 3 niños salieron del barril, completamente ilesos, como si despertaran de un sueño. Este milagro, tan gráfico y tan potente, lo consolidó para siempre como el santo patrón y protector de los niños. Entiendo.
Con estas historias ya tenemos a un personaje definido. Súper generoso, protector de los vulnerables y con un poder milagroso. Pero todo esto ocurre en un momento histórico muy convulso para los cristianos. Tremendamente convulso. Nicolás vivió en carne propia la gran persecución del emperador Diocleciano. ¿Fue la última y más salvaje campaña del Imperio Romano para erradicar el cristianismo? Como obispo, fue arrestado, encarcelado y torturado por su fe. ¡Wow! No fue liberado hasta años después, cuando el emperador Constantino cambió las reglas del juego y legalizó el cristianismo. Y hay fuentes que dicen que incluso asistió al famoso concilio de Nicea en el 325. Ese es uno de los grandes, ¿no? El que básicamente definió las bases del cristianismo para los siguientes milenios. Ni más ni menos. El centro del debate era una idea que hoy nos parece básica: la divinidad de Cristo. Pero en ese momento, un teólogo llamado Arrio la estaba poniendo en duda, y el ambiente estaba que ardía. Y aunque su presencia no está 100% confirmada por los documentos oficiales, hay una leyenda posterior que nos dice mucho sobre su reputación. ¿Qué cuenta la leyenda? Cuenta que Nicolás se enfureció tanto al escuchar las herejías de Arrio que se levantó en medio del concilio y le soltó una bofetada. No te creo. ¿En serio? ¿Un santo repartiendo cachetadas en un debate teológico? ¡Ándale! Eso sí que es defender un argumento con pasión. Aunque suene a invento, te dice todo sobre la imagen que tenían de él. No era solo un abuelito bonachón, era un hombre de carácter que no se andaba con rodeos para defender su fe. Exacto, era un luchador. Finalmente, muere de causas naturales el 6 de diciembre del año 343 y lo entierran en su catedral en Mira. Y ahí podría haber terminado la historia. Pero claro, si no, no estaríamos aquí. Su cuerpo muere, pero su leyenda está a punto de emprender el viaje más loco de su vida. O de su muerte, más bien. Aquí es donde la historia se vuelve una trama de intriga internacional medieval, con reliquias, piratas y mucho en juego. A ver, ¿cómo que piratas? Bueno, no eran piratas en el sentido clásico, pero casi. Avancemos 700 años, hasta 1087. La región de Anatolia, donde estaba Mira, acaba de ser invadida por los turcos selyúcidas. Hay caos, incertidumbre. Y en la ciudad de Bari, en el sur de Italia, un grupo de marineros y comerciantes ven una oportunidad de oro. Una oportunidad de negocio. Y de prestigio. Organizan una expedición, navegan hasta Mira, entran en la iglesia semi-abandonada, rompen el sarcófago de mármol y se llevan la mayor parte de los huesos del santo. O sea que en buen plan se piratearon los restos del santo. ¿Y cómo justificaron eso? Aquí está el genio de las relaciones públicas medievales. En Oriente fue visto como lo que fue, un robo sacrílego. Pero en Bari lo vendieron como una traslación heroica, un rescate de las sagradas reliquias de las manos de los infieles musulmanes. Claro, le dieron la vuelta por completo. La ciudad le construyó una basílica espectacular para albergar el botín, que se convierte instantáneamente en uno de los lugares más sagrados de Europa. Y me imagino que tener los huesos de un santo tan famoso era un gran negocio. El mejor de todos. Para entenderlo, hay que pensar en el valor de las reliquias en la Edad Media. No eran solo huesos, eran un punto de conexión directa con el poder de Dios, una fuente de milagros. Una ciudad con reliquias de primer nivel se convertía en un imán para los peregrinos. Y los peregrinos traen donaciones, gastan en alojamiento, en comida. Son la industria del turismo de la época. Como la describen las crónicas, un carrefour, una encrucijada para todos los peregrinos y cruzados que iban camino de Tierra Santa. La Basílica de San Nicolás se convirtió en una parada obligatoria. Y hay otro detalle curioso, un fenómeno llamado el maná de San Nicolás. El maná, como el del Antiguo Testamento. Algo así. Se dice que de las reliquias en Bari emana un líquido puro, acuoso y con un aroma dulce, al que se le atribuyen poderes curativos. Cada año, en una ceremonia solemne, se extrae un poquito de este líquido y se distribuye en pequeñas ampollas a los fieles. Sea lo que sea, ha sido un elemento de marketing espiritual increíble durante siglos. Vaya historia. Y me llama la atención algo que mencionan las fuentes. El carácter ecuménico de la basílica. Suena muy formal. ¿Qué significa exactamente? Significa que la cripta donde están los huesos es un puente entre iglesias. Es un lugar católico, por supuesto,
pero oficialmente permiten que los cristianos ortodoxos, especialmente los rusos que veneran a Nicolás como a nadie, celebren sus propios ritos ahí. Ah, qué interesante. Es como una pequeña embajada espiritual en territorio católico, un gesto de unidad muy poco común, nacido de ese audaz robo del siglo XI. Ok, entonces ya tenemos al santo instalado en Italia, su fama se ha disparado por toda Europa. ¿En qué momento empieza a dejar de ser solo un obispo milagroso y a parecerse más al personaje de la Navidad? Aquí es donde la convergencia cultural que mencionamos al principio se acelera. La clave es la fecha de su fiesta, el 6 de diciembre. Esa fecha cae justo en el preludio del solsticio de invierno. Y en el norte de Europa, esas semanas ya estaban cargadas de tradiciones y festivales paganos muy antiguos. Hablas de cosas como el Yule de los germanos y escandinavos, ¿no? Exacto, celebraciones ligadas a la noche más larga del año, con hogueras, banquetes, y muy importante, la creencia en figuras míticas, seres sobrenaturales, a menudo ancianos sabios y barbudos, como Odín en la mitología nórdica, que viajaban por el cielo durante esas noches, o figuras más locales como Ded Moroz, el abuelo del hielo, en los pueblos eslavos. Todas estas culturas ya tenían la idea de una figura paterna que llegaba con el invierno. Y la iglesia, en lugar de prohibir estas fiestas, a menudo las absorbía. Era la estrategia más inteligente, y San Nicolás, con su perfil de protector de niños y generoso dador de regalos, era el candidato perfecto para cristianizar esas costumbres. La figura del obispo santo se fusionó con los roles de estos seres folclóricos. Y la versión más clara y directa de esta fusión la vemos en los Países Bajos con el personaje de Sinterklaas. Sinterklaas, que si lo dices rápido suena muy parecido a Santa Claus. No es coincidencia. Sinterklaas es básicamente San Nicolás adaptado a la cultura holandesa. Nos representan como un obispo anciano y majestuoso, con su túnica roja y su báculo. Pero la historia cambia. No es de Turquía, sino que cada año llega en un barco de vapor desde España, monta un caballo blanco y durante la noche del 5 de diciembre reparte regalos a los niños buenos. ¿Y cómo es que esta tradición holandesa tan específica acaba conquistando el mundo? Por la inmigración, en el siglo XVII, los colonos holandeses fundan Nueva Ámsterdam en la costa de América, y lógicamente se llevan sus tradiciones con ellos, incluyendo a Sinterklaas. Claro. Décadas después, los ingleses conquistan la colonia y le cambian el nombre a Nueva York, pero la tradición del santo holandés sobrevive, y su nombre, Sinterklaas, se anglicaniza fonéticamente. El resultado es Santa Claus. Increíble. Un simple cambio de acento. Pero en este punto, aunque el nombre ya es el que conocemos, la imagen sigue siendo la de un obispo, ¿no? Todavía, la gran transformación, la que lo separa por completo de sus raíces religiosas, ocurre a principios del siglo XIX en Nueva York, y es obra de dos escritores. El primero, según veo, es Washington Irving, el autor de la leyenda de Sleepy Hollow. El mismo, en 1809, publica una historia satírica de Nueva York donde se burla de las viejas costumbres holandesas. En su versión, despoja a San Nicolás de su ropa de obispo y lo reimagina como un marinero holandés, gordo, alegre, que fuma en pipa y vuela sobre los techos de la ciudad en un carro volador, tirando regalos por las chimeneas. Fue el primer paso para secularizarlo. Exacto. Pero el golpe de gracia a la imagen del obispo llegó unos años después, con un poema. Sí, en 1823 se publica de forma anónima un poema titulado Una visita de San Nicolás, aunque casi todo el mundo lo conoce por su primera línea. "'Twas the night before Christmas". Ese mismo. Este poema, después atribuido a un académico llamado Clement Clark Moore, es básicamente el ADN del Santa Claus moderno. A ver, ¿qué es lo que establece este poema que no existía antes? Prácticamente todo. Lo describe no como un santo ni un marinero, sino como un elfo alegre y regordete. Le da un trineo mágico tirado por 8 renos, y por primera vez les da nombre: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner y Blitzen. ¡Wow! Establece que entre a las casas por la chimenea. Y lo más importante, cambia la fecha de su visita. Ya no es el 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás, sino la víspera de Navidad, el 24 de diciembre. Oye, pero eso es un cambio radical. Pasar de un obispo a un elfo regordete. ¿La gente simplemente lo aceptó? Nadie dijo, un momento, este no es el San Nicolás que conocemos. Es una gran pregunta. Pero hay que pensar que en esa época en Estados Unidos, la Navidad no era la gran fiesta que es hoy.
De hecho, para muchos puritanos, era una celebración pagana y ruidosa. Este nuevo Santa Claus, más familiar y centrado en los niños y el hogar, encajó perfectamente en la nueva sensibilidad de la clase media victoriana. El poema fue un éxito rotundo y su visión se impuso. Entonces, en pocas décadas, un obispo turco del siglo IV se había convertido en la imaginación estadounidense en un duende mágico. Solo le faltaba una cosa, una cara, una imagen visual definitiva. Y esa imagen se la debemos a un solo hombre, Thomas Nast, un caricaturista político importantísimo en la segunda mitad del siglo XIX. Para que nos hagamos una idea de su influencia, él fue quien creó los símbolos del burro para los demócratas y el elefante para los republicanos. Un peso pesado. ¿Y qué hizo con Santa Claus? Entre 1863 y 1886, Nast dibujó a Santa Claus cada año para la portada de la revista Harper's Weekly, que era como el Time o el Newsweek de su época. Y en esas ilustraciones fue definiendo todos los rasgos visuales que hoy damos por sentados. Le dio la apariencia de un hombre mayor, robusto, con una enorme barba blanca y una expresión bonachona. ¿Y el traje rojo? Bien fue él, lo vistió con su icónico traje rojo con ribetes de piel blanca. No siempre, a veces usaba otros colores, pero el rojo fue el que más pegó. Y añadió más detalles a la mitología. Fue Nast quien estableció que su taller estaba en el Polo Norte y popularizó la idea de que lleva una lista de niños buenos y malos. Básicamente le puso imagen a todo lo que el poema de Moore había contado. Justo. Es interesante que mencionan las fuentes que algunos de sus primeros dibujos eran propaganda de guerra. Totalmente. Nast era un ferviente partidario de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Sus primeras ilustraciones de Santa Claus, en plena guerra, lo muestran visitando los campamentos de los soldados del norte repartiendo regalos. A veces vestido con un traje con los colores de la bandera. Lo usó como un símbolo de unidad, moral y del espíritu hogareño por el que luchaban los soldados de la Unión. Parar aquí. Porque lo que yo siempre he escuchado, y creo que muchísima gente también, es que Coca-Cola inventó la imagen moderna de Santa Claus. Con todo esto que me dices de Nast, ¿de dónde sale esa idea? Porque yo juraba que era cierto. Es uno de los mitos de marketing más exitosos de la historia, pero no es del todo cierto. Como acabamos de ver, la imagen de un Santa Claus gordo, alegre y vestido de rojo ya existía desde hacía más de 50 años gracias a Thomas Nast y otros ilustradores. La propia Coca-Cola lo admite en sus archivos. Entonces, si no lo inventaron, ¿cuál fue el papel real de la compañía? Su papel fue el de estandarizar, perfeccionar y, sobre todo, globalizar esa imagen a una escala nunca vista. En 1931, Coca-Cola quería encontrar una manera de vender su refresco en invierno, que era su temporada baja. Contrataron a un ilustrador llamado Haddon Sundblom para que creara una serie de anuncios navideños. ¿Y qué hizo Sundblom de diferente? Tomó la base de Nast, pero la hizo más humana y cálida. El Santa de Nast a veces parecía un duende o un gnomo. El de Sundblom era un hombre alto, corpulento, con un rostro increíblemente alegre, con mejillas sonrosadas y ojos que brillaban. Era realista y mágico a la vez. El abuelo perfecto que a todos les gustaría tener. Y esas campañas publicitarias fueron masivas y se repitieron durante décadas en todo el mundo. Exactamente. Se publicaron en las revistas más importantes, en vallas publicitarias, en calendarios, en todas partes. Así que durante más de 30 años, la versión de Sundblom fue la única que vio la mayor parte del mundo. No inventaron la imagen, pero la convirtieron en el estándar global definitivo. Fue la capa final de barniz en una transformación de casi 1700 años. Es que si lo piensas, el viaje es alucinante. Recapitulemos. Empezamos con un obispo griego en la Turquía del siglo IV. Un hombre real, venerado por su caridad y su defensa a ultranza de la fe cristiana. Que después de muerto se convierte en un santo tan poderoso que sus huesos son robados en una operación casi militar y llevados a Italia, convirtiendo la ciudad de Bari en un centro de peregrinación fundamental en la Edad Media. De ahí, su figura viaja al norte de Europa y se fusiona con el folclore pagano, transformándose en los Países Bajos en Sinterklaas, el obispo que llega en barco desde España. Y es esa versión la que cruza el Atlántico,
donde su nombre se anglicaniza y su identidad es completamente borrada y reinventada por un par de escritores y un brillante caricaturista político en Nueva York. Para que, finalmente, en el siglo XX, una de las campañas publicitarias más exitosas de la historia pula su imagen y la exporte a todos los rincones del planeta como un icono comercial. Y eso nos deja con una figura de una dualidad increíble. Por un lado, para muchos, especialmente para los niños, sigue siendo un símbolo de generosidad, de magia y de bondad desinteresada. Pero por otro, es innegable que se ha convertido en el principal embajador del consumismo, el motor comercial de la temporada navideña. Entonces, al final del camino, nos quedamos con una figura completamente contradictoria. Por un lado, es este símbolo de dar sin esperar nada a cambio, como el Nicolás original, pero por el otro, es el capitán del equipo de ventas de la Navidad, ¿no? Y esa es la reflexión que queríamos dejar flotando. Exacto. ¿Qué nos dice la evolución de San Nicolás a Santa Claus sobre la forma en que construimos, adaptamos y transformamos nuestros mitos en la era moderna? Y, quizás la pregunta más provocadora, ¿cómo es posible que una figura que en sus orígenes luchó contra la pobreza y explotación de los vulnerables, como aquellas tres jóvenes, haya terminado siendo el rostro sonriente que nos invita a participar en la temporada de compras más grande y frenética del año?